el día de hoy queremos abordar este tema. ¿Por qué tantas personas huyen de la matemática y cuáles son las claves para transformar la experiencia de aprendizaje? Y para ello tenemos un invitado especial, un invitado de honor en Great Place to Study. Su nombre es Gerardo Cruz Márquez. Gerardo Cruz is not only a math education specialist for Innovanmat Mexico, pero también es profesor de matemática, es doctor en matemática educativa y además tiene una serie de investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento geométrico, trigonométrico, y también de la historia y la epistemología de la formación docente. Imagínense, cuenta con experiencia como profesor de educación primaria, secundaria, media, superior, y ha formado parte de diversos eventos académicos en la matemática educativa nacional e internacional sobre el desarrollo del pensamiento matemático y y cómo potenciarlo. Hoy día nos va a ayudar a abordar este tema. Gerardo, bienvenido. Muchas ¿Andas gracias, por ahí? Andrea. Sí, Molt bé. ¿me escuchas? Sí, sí, claro. Perfectísimo. Nada, muchísimas gracias por la presentación, pero también por el espacio, tanto a ti, a Carolina, a Ramón, por gestionar este espacio y lo que esto conlleva, por la convocatoria y por los procesos subsiguientes, de hecho, al espacio. Gracias también a los asistentes, a cada uno de los profesores y profesoras que están por aquí, que están puntuales y que además, como ya mencionaba, llegaron con una sonrisa a este espacio. Agradecerles esa asistencia y agradecerles tener un lápiz y un papel a mano. Ya saben que van Ah, a pasar cosas. que nos vas a poner a Invitarlos a chambear. tener, ya saben lo que sucede y quienes me conocen saben lo que pasa. Y quienes no, tener un lápiz a mano para ir anotando preguntas porque la invitación es a que conversemos el día de hoy sobre un tema que sé que no les es ajeno. Si ustedes se dedican al rubro de la educación, sé que no es un tema que es ajeno para ustedes porque creo que en Latinoamérica todos hemos escuchado o a veces hemos sido incluso partícipes de una historia en la que una persona parte de la frase de yo elegí mi carrera huyendo de matemáticas. Al final se dan cuenta que no pudieron huir, que no fue exitosa la decisión que tomaron, pero esta es la realidad justo a la que queremos apuntar en común el día de hoy en este espacio. Así que comenzamos, si te parece, Andrea, en esa dirección. Muchas gracias de nuevo. Excelente. Y como dice Gerardo, queremos abordar el día de hoy esta pregunta, ¿no? Que muchos estudiantes, padres y también docentes han sentido. Y es precisamente por qué la matemática, ¿no? Que es una disciplina tan poderosa, tan potente, está tan frecuentemente asociada con el estrés, con la ansiedad y con esta sensación de fracaso rotundo, ¿no? Del querer huir de ellas. Entonces, Jerry, si nos puedes contar un poquito desde tu experiencia y desde la evidencia, algo que apremia mucho, ¿no? La investigación, ¿qué es lo que está pasando realmente? Va, este problema, evidentemente, Andrea, como muchos de los problemas educativos y sociales en general, pues tiene muchas capas, ¿no? Y las vamos a ir abordando poco a poco en esta plática, pero en primera instancia, dos puntos que me gustaría resaltar. Uno ya lo mencionas en tu misma pregunta, que es, tenemos que partir del hecho que la matemática es un área crucial del conocimiento y cada vez se vuelve, digamos, un factor importante en las decisiones de vida que las personas toman y en la forma en que llevan su vida. Por ejemplo, un dato concreto es como la cantidad de información, por ejemplo, a nivel estadístico, gráfico, etcétera, que las personas encuentran todos los días y se encuentran bombardeados con números, con porcentajes, etcétera, hace fundamental que las personas tengan un desarrollo del pensamiento matemático lo suficientemente robusto para comunicarse con ese mundo y para entenderlo y tomar decisiones lo más asertivas posibles. No estoy entrando ni siquiera a carreras especializadas. Estoy hablando de la comunicación a nivel de formación social general. Entonces, esta importancia que tienen las matemáticas y lo crucial que se vuelve para la toma de decisión de un ciudadano promedio no calza con estas sensaciones negativas tan generalizadas respecto a la matemática. Esa es justamente la fricción que tenemos de partida. Y el primer punto que me gustaría poner en la mesa, Andrea, es una frase que yo recuerdo de un profesor que tuve en el doctorado, Ricardo Cantoral, un investigador mexicano bastante reconocido, quien siempre nos decía que los alumnos, las alumnas no odian las matemáticas. Siempre partía de ese punto. Dice, ellos lo que odian es sentirse confundidos,
es sentirse claro, incapaces, es sentirse expuestos, es sentirse humillados en clase, es escuchar horas y horas de algo que no están entendiendo. Y decía, porque, y esto es consistente con mi experiencia también en el sentido de que cuando tú le preguntas a alguien que no le gustan las mates por qué, nunca te dice porque son demasiado racionales, porque son demasiado lógicas, porque son muy exactas. No, no hay un problema epistemológico respecto a la matemática, hay un problema relativo a su enseñanza. Esto ujú, es una gran primera puerta porque si no es la matemática misma, sino su enseñanza, pues la tarea específica es cómo transformamos la enseñanza de la matemática. Y eso es un poco lo que personalmente, pero también a nivel de proyecto educativo en Novamate hemos estado intentando realizar con base en investigación científica. Es cómo cambias esa enseñanza de las matemáticas para generar una sensación diferente a estas sensaciones negativas generales. Entonces, ese es el primer punto que me gustaría poner en la mesa. excelente punto, me encanta porque lo podemos retomar también desde Great Place to Study, que la actitud del estudiante va a ser clave en todo momento. Y también esto es algo que en PISA se mide, ¿no? La prueba que ustedes ubican muy bien, que se aplica a los 15 años, que mide el desempeño de los alumnos en la matemática para después poder hacer un análisis más profundo, ¿verdad? Del potencial de los países que participan en la OCDE. Entonces nos habla mucho Andreas Schleicher que al evaluar no solo el rendimiento a través de la matemática, ¿no? Pero también si el alumno se pone nervioso, se preocupa, entonces tenemos ahí dos valores importantes con los que podemos ir jugando. Entonces, las emociones, como la ansiedad, están directamente relacionados al rendimiento. Y ahí entra la pieza clave, ¿no? Que nos vas a hablar un poco después, que es el rol de los docentes, pero no me quiero adelantar tanto y quiero volver a esta idea de la ansiedad. Científicamente, Gerardo, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese momento donde el alumno se siente confundido y se pasa este tiempo sin comprender, ¿no? Lo que está sucediendo en el aula? Ya, pues en primera instancia voy a compartir pantalla brevemente porque me gustaría citar textualmente las palabras de algunos investigadores o investigadoras, Ujú. sobre todo en esta parte de definir conceptualmente este tipo de conceptos. Y utilicé esta definición, que es un clásico, es, digamos, de las primeras definiciones que se tienen respecto a la ansiedad matemática. Ahora es un término un poco más popular, un poco más común, pero Richardson y Swin, en este caso, que si fueron las primeras personas en construir un test útil para diagnosticar la ansiedad matemática con estudiantes y que es, digamos, el antecesor de todos los que ahora existen para hacerlo. La definen como estos sentimientos de tensión o ansiedad que interfieren con la manipulación de los números y la resolución de problemas en general para una amplia variedad de situaciones cotidianas académicas. Esta es, digamos, la definición de partida y vincula todas estas sensaciones negativas, por un lado, que tienen los estudiantes, hacia el enfrentar situaciones problemáticas en matemática, pero más adelante una evolución en la que la mayoría coinciden, y puse otro ejemplo justamente de esta definición más moderna para enfatizar este punto, es que, como tú decías, estas sensaciones negativas, esta tensión, esta ansiedad en general, cada vez se vincula más a resultados negativos. Y una cosa en la que vamos a profundizar más adelante es que esto se vuelve entonces un círculo vicioso, porque si yo tengo sensaciones negativas que afectan mi desempeño, pero estas afecciones al desempeño robustecen, digamos, estas sensaciones negativas en matemáticas, entonces lo que tenemos es un círculo vicioso, un círculo negativo, digamos, de sensaciones y resultados negativos en matemáticas, como lo menciona Dunker y colaboradores, por ejemplo, en esta definición, en la cual menciona que la ansiedad matemática se puede definir como estas reacciones emocionales negativas hacia las matemáticas y que incluyen sentimientos de tensión, ansiedad o incluso miedo y que pueden afectar el desempeño de los estudiantes en pruebas, pero también en tareas cotidianas en las clases de matemáticas. Quería poner específicamente estas dos definiciones en la mesa porque muestran muy bien la evolución de la visión de la ansiedad matemática con su relación o con este círculo que menciono respecto a los resultados o el desempeño medido en o percibido incluso, porque también se ha medido respecto a la autoevaluación que realizan los propios estudiantes de su capacidad matemática al respecto. Creo que estas dos definiciones nos ayudan a bosquejar cuál ha sido la evolución de la línea y si bien ya veremos que hay muchas cosas un tanto ambiguas en la investigación o no tan claras, estos dos primeros puntos creo que son interesantes para comenzar a definir la cuestión. Súper bien, pues me encanta que lo definas no como un problema de capacidad, ¿verdad? Sino como un problema de experiencia, ¿no? Entonces, ahora sí, me encantaría que nos cuentes un poco más.
qué rol está jugando actualmente el sistema educativo, ¿no? En reforzar estas experiencias o cómo se rompe, ¿no? Este gran ciclo vicioso que nombras. Sí, para responder esta pregunta, pues tendré que caricaturizar, perdón, un poco a lo que nos referimos habitualmente por sistema tradicional, ¿no? Nos referiremos al sistema tradicional, reitero, de forma un poco caricaturesca, como esta enseñanza tradicional de las matemáticas en la que concebimos al profesor como el que posee el conocimiento, llega al salón de clase, lo verbaliza para sus estudiantes, ellos son receptores, a veces utilizamos aquí la metáfora de las esponjitas que reciben información, a veces algún ejemplo por ahí y muchos ejercicios para estabilizar una técnica matemática. Eso podría ser una clase o una experiencia habitual o tradicional, digamos, de enseñanza de las matemáticas o de aprendizaje de las matemáticas. A algunos de ustedes seguro les sonará esa estructura y funcionamiento de una clase. Em, ¿Cómo esto está vinculado con este círculo vicioso? En términos generales, cuando un primer elemento que para mí es clave, vamos a ir desenvolviendo más, no voy a profundizar en todos ahora, pero un primer elemento que a mí me parece clave es cuando el profesor llega con unas matemáticas hechas de casa, es decir, cuando el profesor lleva la definición de ecuaciones cuadráticas en el bolsillo, en primera instancia transmite a los estudiantes una idea de las matemáticas como cerradas, como ya hechas, como elaboradas a priori, como un conocimiento al cual solo pueden aspirar a recordar, a memorizar aunque no comprendan, que no pueden afectar, que ya está hecho, que ya está dicho, que ya se sabe cuánto es. Y esta es una imagen bastante mm, no errónea, porque mucho de lo que los estudiantes aprenden son conceptos que ya se construyeron históricamente, pero que para los chicos no existen. Y que esa es la clave de lo que hay que aprovechar. Entonces, se pierde una gran oportunidad de que los estudiantes descubran la matemática que ya los pone en una posición o les abre una puerta a sentimientos positivos de éxito, de logro, de aporte, de etcétera, ¿sabes? Entonces, ese es uno de los primeros puntos. Luego iremos desenvolviendo más, no me quiero adelantar tampoco al resto de elementos, pero hay muchos otros como la atención al error, muchos otros como el tipo de actividad matemática que pondremos más adelante como ejemplos para ser un poco más aterrizados, pero hay muchos elementos, pero para mí el primero es em, la naturaleza de la matemática que se comunica en una clase tradicional a los estudiantes. Esta idea de que la matemática ya está hecha, que no tiene que ver con los estudiantes ni con su vida ni con su realidad, sino que es una cosa prefabricada que el profe trae lista de casa, cuyo único rol en aprendizaje para los estudiantes es recibir, es memorizar. Claro, Ujú. recibir y memorizar. Ujú. Pues suena mucho a lo que nos comenta Andreas Schleicher en los estudios de la ansiedad matemática a partir de PISA, que cuando estas no se conectan, ¿no?, a la vida real, realmente no se fomenta esta comprensión profunda y no se permite explorar, no se permite equivocarse. Cuéntanos un poco de esta cultura hacia el error, hacia el miedo a equivocarse, hacia el miedo al fracaso. ¿Cómo podemos convertir el error en una herramienta, ¿no?, positiva que aporte y que pueda potenciar el aprendizaje? Recientemente, me encanta la pregunta porque, como te decía, para nosotros en Novamad es uno de los puntos claves para cambiar estas sensaciones negativas vinculadas a las matemáticas y en consecuencia para promover mejores resultados, ¿no? Y mayor sensación de éxito en los estudiantes. Em, Recientemente hablaba de esto con un par de colegas, profesores, eh, y conversábamos respecto a que a veces ni siquiera les permitimos equivocarse a los chicos. O sea, no es que castigamos el error. A veces ni siquiera les permitimos equivocarse. Y pongo un ejemplo un poco burdo de lo que pasaba, de lo que comentábamos, y era que la profesora da una instrucción y pide una cantidad de números específicas. Uno de esos estudiantes, rompiendo esa regla, da una cantidad de números porque responde como de forma un poco espontánea. Y la profesora, antes de escribirlo, le dice, ¿estás seguro? Que es una clave que los profesores hemos construido para decirle, oye, estás equivocado, revísalo. A mí me ha pasado incluso que le digo a los estudiantes, oye, ¿estás seguro de esto? Y lo empieza a borrar, pero mi pregunta era relativo a que me explique el funcionamiento de su respuesta, ¿no? Entonces, a veces, antes de incluso el error, permitir que los estudiantes se equivoquen es un elemento clave. Y entonces platicábamos con los profesores a veces la importancia que tiene de, oye, escríbelo, escribe lo que te acaba de decir y luego y continúa. No permítele que él o el resto de compañeros se den cuenta de que hay un error matemático por ahí. Se dé cuenta que algo no cumple con. Así fomentamos dos elementos muy importantes que es uno, no pasa nada si te equivocas,
O sea, no se acaba el mundo si te equivocas en matemáticas. Yo, de hecho, a los profesores siempre les digo, no hay ningún matemático respetable que haya pasado a la historia que no se haya equivocado muchas veces. Sus éxitos son, lo que pasa es que no siempre nos damos cuenta de los fracasos de los matemáticos, digamos, más grandes que nosotros conocemos. Y luego, cuando ya existe un error, darle la oportunidad a los estudiantes mismos o incluso al mismo estudiante que comete un error matemático de identificar ese error. Porque si tampoco le Ujú. damos esa oportunidad, entonces los estudiantes ante un examen, cuando tienen dudas respecto a una pasan sobre una respuesta matemática errónea y no se dan cuenta que hay un error porque no han hecho eso durante la clase. Claro. Entonces, permitámosles equivocarse y luego démosles la oportunidad de que sean ellos que identifican un error e incluso que responden cómo equivocar, cómo transformarlo, ¿no? Cómo modificarlo y cómo llegar a la respuesta matemáticamente correcta. Excelente punto. Creo que has identificado que una segunda clave no es solo cómo se enseña, ¿no? Que no puede ser memorístico, pero a través de la experiencia, la exploración y la aplicación real, pero también la importancia y el rol del profesor de poder crear un entorno educativo, ¿no? Donde el alumno se sienta seguro, se sienta motivado, donde el error no genere miedo, ¿no? O sea, eso no puede estar implícito, debe estar muy explícitamente dicho y construirse cada día para que el alumno entonces pueda, pues ahora, no crear estas barreras, ¿no? Estos escudos invisibles que no se ven, pero sí que se sienten. Y hablabas mucho de esto, del sentir, de cómo me siento. No es un problema de capacidad, pero lo que se genera en mí, ¿no? Y esto viene mucho del vínculo con el docente. Gerardo, ¿nos vas a permitir equivocarnos hoy? Siempre, siempre, porque es espacio. De hecho, me encanta la reflexión, Andrea, porque creo que el primero que tiene que naturalizar el error matemático es el profesor de matemáticas. Creo que la mayoría de los profesores de las diferentes áreas, mi mamá, por ejemplo, es profesora de literatura y lengua de toda la vida, y siento que ella tiene una sensación más tranquila respecto al error, porque creo que ha naturalizado el hecho de que las reglas gramaticales, por poner un ejemplo muy, muy burdo, es como se actualizan, la forma en que las personas hablan y que se reconoce esa lengua como normativa se va actualizando permanentemente. Eso no es una sensación con la que el profesor de matemáticas habitualmente se sienta tan cómodo. Entonces, es una transformación clave que tiene que empezar a pasar por las personas que se hacen cargo de los espacios formativos, ya sean con docentes o con alumnos, el poder permitirnos el error nosotros mismos para poder modelar la actitud hacia el error con nuestros estudiantes. Porque si el profesor no es el primero, con cualquier habilidad socioemocional pasa, pero también pasa con la actitud respecto a las mates. Si el profesor no es el primero que es capaz de equivocarse y seguir adelante, no puede modelar qué espera que los estudiantes hagan cuando se enfrenten con un error. Los estudiantes se detienen, los estudiantes se frustran, los estudiantes llegan a un momento en que dejan la actividad porque no tienen un modelo respecto a que un error no te detiene, que un error te da pistas, que un error te permite aprender. Y esto creo que es clave y qué bueno que lo preguntas porque siempre en un proceso de aprendizaje se debe permitir el error a todos los niveles, no solo a nivel Y, estudiantil, sino a nivel de profesionales y demás. y en la vida real te iba a decir, ¿no? O sea, nadie es perfecto, vamos por la vida no aprendiendo con base en el error y pero sí que dijiste algo interesante que es, yo creo que la fórmula es error más reflexión igual aprendizaje. O sea, si no tenemos ese pedazo importante de reflexionar, pues no habremos aprendido, no habremos analizado el por qué pasó, cómo pasó. Y bueno, en la matemática se hace, ¿no? De manera exhaustiva. Gerardo, ¿te gustaría que pasáramos a hacer algún ejercicio más hands-on, alguna, que tuviéramos una experiencia para que pudiéramos sentir y pudiéramos un poco entender qué es tan valioso del proceso Innovamat um, y que seamos, nos convirtamos ahora en alumnos por un momento en esta sala de Zoom? Justamente, o sea, quienes me conocen saben que mi estilo particular es partir un poco de la práctica y partir un poco de las preguntas, así que en este momento les sugiero Does tener everybody lápiz y have papel a paper mano, and pen handy? ¿Ya? justamente, y ¿Todos tienen? estar pendientes al chat porque antes de empezar con una actividad matemática, porque de nuevo, podríamos explicar algunas características específicas porque vamos hacia allá, hacia, bueno, si esta caricatura y estos resultados que estamos teniendo en mate son estos, vale, ¿hacia dónde transformamos? Pero lo que queremos es vivirlo un poco.
generar un contraste, digamos, con la experiencia previa que ustedes pudieran tener. Así que, pero antes quiero hacerles un par de preguntas y les agradecería muchísimo que a través del chat nos compartieran un poco sus respuestas. La primera de esta es, esto es como un marco general para poder conocer sus experiencias muy, como grosso modo. La primera es, del 0 al 10, colegas, profesores, profesoras en el chat que nos acompañan hoy, ¿qué tan positivas son sus sensaciones respecto a las matemáticas? Es decir, cuando ustedes escuchan la palabra matemáticas, ¿que están alegres o se sienten al respecto? Por ejemplo, en esta situación en la que ya les advertimos que vamos a hacer actividades matemáticas. Del 0 al 10, ¿qué nota colocarían? Sinceramente, no pasa nada, no sientan presión. 5, 5, 10, 10, 10, 10. Voy a hacer una lectura rápida, ¿eh? Una lectura diagonal de 10 con signo de exclamación y cara sonriente. Al final no sé si esa es muy honesta o 4, 9, bien. 8, 20, dice alguien por aquí, me encanta esa. Ah, Cinco. eso va siendo lo más positivo, ¿no? O sea, en la escala 0 es lo peor Sí, de ¿qué lo tan peor que positivo? te puede 10 pasar. es lo más feliz que te puedas poner, 0 es lo más afligido que te hace sentir. Bien, Muy tenemos bien. varias por aquí. Pueden ver que el mínimo que logro identificar es 4 y el máximo, bueno, es 20. De trabajo, O ahora sea, quiero algo lanzarles en, otras preguntas. Ujú. Dime, ujú. di, Andrea, perdón. No, decía que algo en medio, como un 5, ese nivel medio, esa zona de confort, que a veces estás cómodo, pero a veces te puedes llegar a estresar, ¿no? Como Sí, para marcar ahí la media de qué sí. se trata, ¿no? Evidentemente, como mencionas, esta es una pregunta evidentemente muy genérica, porque a veces sucede que no nos sentimos igual de estresados según qué matemática sea. Depende qué área matemática. Por ejemplo, en Latinoamérica nos sentimos mucho más cómodos hablando de números que hablando de álgebra o peor aún hablando de geometría o estadística. Si yo les dijera que ahorita vamos a hacer estadística, quizás no nos sentiríamos tan cómodos o quizás en geometría no nos sentiríamos tan cómodos o trigonometría, ¿no? Que son las áreas del conocimiento que a veces son menos sólidas, pero esto tiene toda una historia detrás, ¿no? Todo un procedimiento de trabajo. Vale, cambio la pregunta. Ahora, ya les pregunté sobre sensaciones positivas, ahora les quiero preguntar qué tan competentes se consideran a ustedes mismos respecto a las matemáticas. Vean que la pregunta cambió. La anterior es respecto a sensaciones positivas y esta es respecto a la competencia matemática, siendo 10 muy competente y siendo 0 poco competente. ¿Cómo se considerarían ustedes al respecto? De nuevo, siendo honestos y relajados al respecto, pueden decir el número con el que se sientan más cómodos. Y Gerardo, mientras hacen este ejercicio, esto es algo que normalmente en una clase Innovamat, por ejemplo, podríamos contar con que exista un diagnóstico previo para atender al alumno desde su nivel próximo de desarrollo y hacerlo de una manera donde ellos no se sientan evidenciados o vulnerables. Esto es una práctica que se hace en la metodología porque están todos tan deseosos de saber más, ¿no? Sí, de hecho sí, hay diferentes estrategias con las cuales se atiende la diversidad, tanto percibida como real, desempeño real se le llama en términos de investigación, de los estudiantes en un grupo escolar cualquiera. Y en la propuesta InnovaMath retomamos algunas de ellas. Te menciono dos, que son dos de las que a mí me parecen más potentes y que los profesores le sacan mejor provecho. Una es que el tipo de actividad que construimos es una actividad que es muy popular el término, se le dice de suelo bajo y de techo alto. Es decir, una actividad Mm. cuyo perfil de entrada es muy básico, de tal manera que todo mundo puede entrar y ganar confianza en los primeros pasos, pero luego se vuelve un poco más compleja, o por lo menos tiene el potencial de volverse compleja. Este diseño, Andrea, ayuda a que, de nuevo, cualquier niño o niña puede entrar de las primeras reacciones y tener un pie positivo puesto adentro de la actividad de clase y de ahí en adelante crecer tanto como su conocimiento previo y su potencial matemático le permita. Y entonces, porque tenemos también chicos con talento matemático en el salón de clase que tienen potencia de y que también desertan de las clases de matemáticas cuando no tienen un reto relativo para ellos. Entonces, las Mm. actividades por sí mismas tienen un gran banda, digamos, de atención en ese sentido a esa diversidad. Un piso bajo, pero un techo alto que permite que
los chicos puedan crecer bastante en esa misma actividad. Esto es una preocupación que nosotros tenemos al diseñar situaciones de aprendizaje. Y luego tenemos también recursos adicionales que amplían esta banda. Por ejemplo, tenemos recursos que le llamamos de ampliación, que son retos adicionales homólogos a los que se han vivido en clase, pero que agregan una variable más o que ponen algún requerimiento cognitivo adicional. Y lo contrario, de apoyo, que pueden funcionar para toda la clase, no necesariamente para solo algunos niños en específico. Por ejemplo, si tu grupo tienes el rendimiento medio de la clase que te da la actividad, que como ya mencioné no es un punto, sino una banda, pero los chicos salen por la parte superior, pues tienes una ampliación con la cual amortiguar esa actividad matemática, de tal manera que los mantengas en esa banda que no les permita ni aburrirse, ni tampoco frustrarse y detener la actividad matemática. Esas son dos de las herramientas que consideramos en la propuesta, por ejemplo. Lo que en pedagogía llamamos mucho las ZPD, ¿no? La Zone of Proximal Development, la zona de desarrollo próximo, que va a permitir justo el justo nivel de tensión para que unos no se frustren, ¿verdad? Y los demás no se aburran. Sí, y Entonces es clave, ¿no? Lo que acabas de decir en la justamente, metodología. y este término, Andrés, es clave en ese sentido, porque a veces cuando hablamos del bienestar en el salón de clase, cuando hablamos de sensaciones positivas respecto a la mate, no ponemos en la misma mesa que los niños requieren tener un cierto tipo de tensión matemática, pero, pero no tenemos que confundir eso con un ambiente que no les dé seguridad psicológica y física. O sea, es otro tipo es una tensión matemática controlada por el docente, en el cual se encuentra en esa zona de desarrollo próximo. No está en su zona de confort, no está haciendo lo que ya sabía hacer, porque ahí no va a aprender necesariamente algo nuevo. Tiene que Ujú. moverse un poco hacia allá, lo cual genera tensión matemática. Pero esa tensión no tiene que ser demasiada como para que se frustre y detenga la actividad matemática. Es justo ese equilibrio el que el docente tiene que procurar en el salón de clase. No es fácil porque además es variable según el grupo, es variable según a veces por estudiantes, etcétera, según las experiencias como personales que tengan, pero justo esa es la meta, digamos, y para eso tenemos este tipo de estrategias. Tenemos actividades de piso bajo y de techo alto y elementos complementarios para ampliar esa banda, ¿no? Para dar herramientas a que los estudiantes, a que los profes, pues, cachen estudiantes de un lado y de otro y los motiven a mantenerse trabajando matemáticamente. Bien, los resultados que obtuvimos respecto a esta pregunta, para quienes nos contestaron, tenemos entre 2 y 10. Hay algunos que, bueno, se han tasado como en esa banda. Esto no le vamos a dar continuidad específicamente, pero me interesaba preguntarles porque esos son dos tipos de preguntas que se suelen hacer mucho al evaluar la ansiedad matemática. Y lo que comparan es la relación existente entre las sensaciones que te genera la matemática versus la percepción personal respecto a la competencia matemática. Son dos variables que se suelen evaluar mucho para cuando se trabaja con ansiedad matemática y sus efectos en el desempeño real de las personas en matemáticas. Entonces, aquí más bien les dejo la reflexión personal de qué pusieron en la primera respuesta y qué pusieron ustedes en la segunda y qué tanto estos elementos están relacionados. En investigación, como ya lo ha mencionado Andrea, pues tienen una alta relación sobre todo hacia finales de primaria alta y en secundaria es donde más se establece una relación entre el nivel de ansiedad matemática de los estudiantes y peores resultados, tanto percibidos como reales en los salones de clase. De nuevo, les dejo el ejercicio abierto para que cada uno de ustedes haga esta reflexión respecto a lo que respondió en la primera pregunta y en la segunda, y pasamos a hacer una actividad matemática. La intención es poner en contraste un poquito la caricatura que hemos hecho de la escuela tradicional y que ustedes personalmente lo contrasten con la experiencia concreta que ustedes han vivido, ¿no? Bien, vale, la actividad que les traigo es la siguiente. Me gustaría que cada uno de ustedes piense en cuatro cifras, piense en un número de cuatro cifras. La única restricción es que no se vale pensar, ya verán por qué, no se vale pensar en cuatro cifras iguales, es decir, está descartado el 111, el 2222, etcétera. ¿No? No se vale que el número que elijas tenga las cuatro cifras iguales, pero de ahí puedes elegir el número que gustes. ¿Ya tienen uno? ¿Sí? Me pueden ir confirmando con deditos en el chat o escribiéndome por el chat. Si ya tienen uno elegido, vale. Ahora, les voy a pedir que vamos a construir un primer número que es importante. Para esto, les voy a pedir que lo ordenen de mayor a menor. Ordenen las cifras que ustedes han elegido, los cuatro números que tenían, de mayor a menor y construyan un segundo número de cuatro cifras. Me pongo un ejemplo. Si yo tenía, por ejemplo, lo pongo en el chat, yo había pensado en ese número, por ejemplo,
1, 2, 3, 4 o 1234. Si yo lo ordeno siguiendo esto, tendría que escribir 4, 3, 2, 1 y ese sería 4321, sería mi primer número. Este va a ser un elemento que vamos a utilizar más adelante, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio contrario. Le voy a pedir que lo ordenen de menor a mayor. Nuevamente movemos sus cifras y lo ordenamos en este caso de menor a mayor, haciendo el ejercicio contrario al que les acabo de pedir recientemente. ¿Ya tenemos esos dos números? ¿Sí? Me indican por Sí. ahí con un emoji si ya tienen cada uno su número. Vea que nadie se ha dicho su número y les voy a pedir que lo mantengamos así. No quiero que nadie me diga su número. Lo que les voy a pedir ahora es que resten al primero, a este de cifras de mayor a menor, que resten el segundo, el de menor a mayor que construyeron. Por eso no se valía que fueran todos los números iguales, porque entonces estos dos números serían exactamente iguales y el resultado sería cero, que es un resultado poco trivial que no nos ayuda mucho. Entonces, al, al, al número que han construido con las cifras ordenadas de mayor a menor, les voy a pedir que le resten el segundo número que tiene las cifras ordenadas de menor a mayor. ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Controlado? Vale. Les voy a pedir ahora y les doy un minuto para que lo hagan, bueno, un par de minutos, para que ya se nos están adelantando por aquí. Este elemento es muy importante. Más adelante vamos a hablar específicamente de algunas recomendaciones para mantener esta tensión que mencionábamos con Andrea recientemente, pero sí les voy a pedir que eh, no digamos el resultado rápido, dejemos que todo el mundo vive el proceso con su relativo ritmo. De hecho, se los anoté por acá abajo. No decimos a qué resultado vamos a llegar. Pueden utilizar calculadora si lo quieren hacer, porque la idea es que podamos hacer de esta primera resta, volvamos a hacer el ejercicio. Nos dio un número, ese número lo volvamos a ordenar de mayor a menor, lo volvamos a ordenar de menor a mayor y volvamos a hacer la resta. Para esto pueden usar calculadora si lo desean hacer, Carolina, con la intención de que sea un ejercicio más rápido, ¿vale? Nos tomamos un minuto para que todos podamos hacer este ejercicio. Reitero, esto en clase, sobre todo profes o directivos que nos acompañan, es sumamente importante, porque ante esta diversidad, como decía Andrea, que tenemos en los salones de clase, cuando nos vamos con la respuesta espontánea del primer estudiante, sea correcta o incorrecta matemáticamente, lo que pasa es que se activa como la sensación de los estudiantes de ¿para qué me sigo esforzando si ya la respuesta está? Si ya se sabe cuánto es. Y lo que quiero gestionar con este espacio es que todo mundo tenga una respuesta, todo mundo viva la experiencia de hacerlo, ¿sí? Algunos por ahí evidentemente ya saben de qué va, ya saben qué resultado podríamos obtener o qué tipo de resultados suceden de hacer este tipo de pasos. Los espero un minutito más, los dejo trabajar y regresamos ahora para comentar un poco qué resultados obtuvieron, cómo fue el proceso y si notan algo interesante por ahí. Me encanta verlos a todos platicando, trabajando. Si esto fuera una clase presencial, este es el momento en que yo iría pasando por cada uno de los espacios, viendo qué están haciendo y lanzándoles preguntas para, además de la actividad matemática interna, pues ir promoviendo estos espacios como de comunicación, de verbalización de los procesos, que no siempre en la escuela tradicional, por ejemplo, tenemos, que son estos espacios en los que el chico verbaliza con términos matemáticos precisos el proceso que está viviendo para otros, ¿no? ¿Cómo ¿Y van? qué harías aquí si alguien siente que va por el camino errado, porque no está seguro, porque de repente, o sea, ese ejercicio que dices que lo tengo que hacer 5 veces, ya la segunda vez ya no lo pude hacer y no pude seguir adelante? Ujú. Ahí que empezarías a interpretar el body language o tendrías ya la autorregulación, que es algo que siempre falla y algo que medimos mucho en GPTS, porque cuando el niño se aburre, no comprende, sale mucho en nuestras métricas, ¿no? La baja motivación y que las clases son poco interesantes. Y resulta, ¿no? Que al hablar eh, con el equipo de liderazgo nos dicen, no, pero ¿cómo puede ser si nuestras clases son en grupo y trabajan en equipo? Y algo que siempre falla es que no hay el elemento, ¿no? De autorregularse. Aquí en nuestra sesión, ¿cómo podemos autorregularnos para que no acabemos desmotivados, aburridos o desinteresados? En este espacio es un poco complejo justo por el seguimiento específico, porque en la escuela tenemos como dos mecanismos, como tú decías,
Uno de ellos es que las profesoras conocen a sus estudiantes y pueden leer incluso el lenguaje no verbal de ellos respecto a la actividad matemática, y eso es una herramienta a la que yo no dispongo en este momento. Tampoco me puedo acercar a ver específicamente qué están haciendo, porque esa es la otra gran herramienta, es poder pasar por donde ellos están y que ellos sientan esa cercanía y acompañamiento del profesor. Hay estudiantes que incluso lo están haciendo de forma correcta, esto pasa muy habitualmente en matemáticas, pero aún así su seguridad proviene en gran parte del profesor. Y aunque hay que ir generando esa autonomía, no se genera de forma espontánea. A veces hay que irlo trabajando con ellos de tal manera que hay chicos que levantan la mano y te dicen, profes, ven, ¿me ayudas? Bueno, que él Eh, sepa que puede pedir esa ayuda constantemente. Tú vas donde él le dices, a ver, ¿dónde tienes una duda? Y aquí es muy importante asegurarnos que los estudiantes no se, voy a utilizar un término quizás muy genérico y ambiguo, pero es como que no se sobreapoyen en nosotros. Porque una cosa que pasa mucho en mate en particular, Andrés, que los estudiantes, tú le dices como, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué no entiendes? ¿O qué no te está saliendo? Y te dicen, no, todo. Ese es un estudiante que se ha acostumbrado a que el profesor haga trabajo por él o que otro claro, compañero haga trabajo por él. Entonces, los claro. estudiantes deben tener ideas precisas de dónde dejaron de entender o de cuál es la duda concreta que tienen y hacer ese esfuerzo de intentarlo. Entonces, la respuesta del profesor debe ser, a ver, ¿pero qué entendiste? ¿Qué no? ¿Qué te está pidiendo el problema? ¿Qué tienes? Que lanzarle preguntas, no respuestas, de tal manera que la tarea no pasa a ser tarea del profesor, sigue siendo tarea del alumno. El profesor apoya en ese proceso. Y es un hábito que se va construyendo, como tú decías, desde la autorregulación, pero también desde el seguimiento específico del profe y del conocimiento que el profe O tiene del sea que grupo. una aula donde esto fuera 100% Innovamat se ve diferente, se siente diferente, a leguas puedes entrar y hay un clima, ¿no? Que marca o que son parteaguas, ¿no? Des- Para la manera en que la experiencia se está viviendo. De hecho, nosotros solemos tener un término para esto y le decimos ruido matemático, que es, a Nice. diferencia de una clase tradicional donde, donde la regla parece ser callado y sentado, porque como decíamos, la visión tradicional es que el niño es una esponja y entonces todo su aprendizaje depende del nivel de atención que ponga. En una clase de Innovamat, nosotros creemos que la construcción con base en la investigación, que la construcción de conocimiento depende del nivel de discusión, de argumentación, de diálogo y de trabajo matemático que los chicos tengan. Y si bien hay momentos Ajá. más de trabajo como autónomo, como el que estamos teniendo ahora, en el que cada uno está viviendo un proceso, luego hay un proceso de reflexión, de diálogo, del porqué y de pluralidad de Súper, argumentos y respuestas. Y ahí se genera un súper. ruido con el que al inicio los profes y los coordinadores no siempre están tan cómodos porque cambia, mueve un poco la mesa, pero que es clave para generar esa profundidad y diversidad de conocimiento que esperamos. Excelente. Bueno, pues ¿Lo miren, retomamos? am, Ujú. vamos a Dime. retomar. Quiero marcar un poquito el horario que tenemos, ¿no? Para concluir el ejercicio y llevarnos nuestra sorpresa, pero también para cómo queremos utilizar. Habíamos reservado los últimos 10 minutos para que todos se sientan súper cómodos. Hacia allá vamos. Queremos que hagan preguntas, abramos un poco la mesa para conversar más de la metodología, de la mentalidad. Pero Gerardo, llévanos hacia allá, por favor. A ver, cerremos el ejercicio matemático. Me gustaría que algunos de ustedes me comentaran a qué resultado matemático llegaran y que platiquemos un poco del proceso si es posible. A ver, ahora sí, ¿qué resultado encontraron haciendo este proceso y qué o qué observaciones hicieron o qué sensaciones tuvieron al respecto? Cuéntenos, ¿cómo sucedió para ustedes esta pequeña actividad matemática? Aquí, como le decimos nosotros mismos a nuestros estudiantes, sin pelearse, uno a la vez. Ah, ah, ¿Sí? para mí fue como un truco de magia, ¿eh? La verdad, A no sé ver, los demás, pero para mí fue como magic. Oh my ¿Puedo God, opinar? he's a magician. Buenas Adelante. días, ¿Quién abre el gracias, micrófono? Hola, gracias, Laura. gracias. Pues me presento, soy Laura Ramírez, soy directora de primaria del Colegio Liceo Holandés en Metepec, Estado de México. Este es nuestro primer año con Innovamat. Estamos muy contentos con el proceso. Sin embargo, creo que como todos, con una curva de aprendizaje, ¿no? Y con estos desafíos justamente con nuestros padres de familia que tienen esta percepción de que si las matemáticas no son difíciles, entonces no son buenas, ¿no? Ese es como el mayor reto que nos enfrentamos. Y bueno, ahorita que yo estaba haciendo el ejercicio, mi proceso fue
primero tener una hipótesis de qué iba a suceder, ¿no? Decir, ok, ya, ok, seguramente voy a hacer este ejercicio y mi resultado se va a ir restando y cada vez van a ser menos números y al final nos va a quedar un número pequeño a todos y va a ser el mismo, ¿no? Algo así como un ejercicio de ese estilo. Entonces ya cuando iba como por la tercera operación y vi que ya mi número era más grande que cuando empecé, dije, ¿cómo? O sea, creo que estoy haciendo algo mal, ¿no? Entonces ya cuando lo revisé dije, ah, no, ya así, porque como estoy reacomodando las cifras cada vez, entonces pues evidentemente por eso sucede, ¿no? Y al llegar a mi quinta operación, como lo dice Andrea, fue magia, ¿no? En este sentido de darme cuenta que por más que lo siguiera haciendo, iba a ser siempre el mismo número, ¿no? Ahora, mi duda es cómo sucede esto, por qué sucede esto, ¿no? Y Ya, también en la duda de saber si luego con cualquier número va a ser lo mismo. O sea, si escojo otro número, me va a pasar exactamente lo mismo. Y pues bueno. mira que esto, descato dos cosas de lo que dices, Laura, creo que son cruciales y que vale la pena invertirles un minuto. Una cosa es que culturalmente en Latinoamérica tenemos una relación entre lo emocional y lo cognitivo, que es importante, pero tenemos una relación compleja, que es que los papás y nosotros mismos, a veces como profesores y como organizaciones educativas, tenemos vinculada la idea de sufrimiento con aprendizaje en las matemáticas. Es decir, vas a aprender si sufres. Y si bien teóricamente funciona, porque la relación entre es decir, lo socioemocional fija lo cognitivo o es un gran predictor de qué va a pasar con lo cognitivo, evidentemente las sensaciones positivas fuertes como la curiosidad, la sorpresa, estas sensaciones que ustedes han estado comentando también funcionan de la misma manera. Si yo tengo que elegir entre tener sensaciones positivas para fijar el conocimiento o sensaciones negativas, yo elegiría que fueran positivas. Yo elegiría que sintieras que es magia, como decía Andrea. Yo preferiría que sintieras que es sorpresa. Yo preferiría que sintieras como, a ver, pero esto ¿por qué pasa? A mí siempre me gusta decirles, no, no es magia, es matemáticas. Y quien tiene matemáticas es mágico, entiende el mundo y entiende las cosas sin sentido que pasan a veces en el mundo. Entonces, eso es justo la idea que queremos transmitir, es las sensaciones positivas fijan el conocimiento matemático, son un gran predictor del nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes, no solo en las negativas, que es la que culturalmente solemos vincular con. Y subrayar estos elementos que tú decías de tener una hipótesis antes, de la sorpresa y la curiosidad que te genera, que es justo un elemento que mencionaba Andrea, que a veces nos cuesta mucho en clases, es cómo generamos esta motivación con los estudiantes. Y puse este problema, que es un problema muy random, adrede, con la intención de que no sea ni siquiera un contexto cotidiano, que no sea porque a veces solo lo vinculamos con contextos cotidianos y no, a las personas nos gusta aprender y nos llama la atención este tipo de cosas. Lo que hay que poner son actividades que sean suficientemente interesantes para los estudiantes, aunque no todas estén en contextos cotidianos, porque no siempre va a ser posible, sobre todo a medida avanzamos en los grados de escolaridad. Hablar de hipérbolas, por ejemplo, con problemas cotidianos es muy complejo. Se siente demasiado forzado el contexto porque son específicamente para contextos más profesionales o más técnicos. Y entonces tenemos que abrirle el mundo más aún a los estudiantes a que la matemática también se puede aprender con problemas matemáticos interesantes que generan esta curiosidad de, oye, pero esto siempre pasa, pero tú empezaste de un número chiquitito, yo empecé uno grandísimo, pero ¿por qué pasa? Eso sucede en general y podemos ir llevando a los estudiantes a que pase con mayor frecuencia. Al resto de colegas, ¿cómo les fue? ¿A qué número llegaron? ¿Ya pueden decir la respuesta? Me encanta que ni siquiera hemos mencionado a nadie la respuesta a la que llegó. Eh, ¿Hay alguien que no haya llegado a ese número? Bueno, lo pueden escribir a través del chat también. 6.174 dicen por aquí. Primera apuesta. ¿Alguien apuesta algo distinto? 6.174 2. Puede ser otra. Podríamos platicarlo. Cero dice, ¿llegaste a cero, Andrea? Yes, I obviously Sí, did something vale. wrong, right? I mean, No, no I necesariamente. Tendríamos que analizarlo porque that was my pasan cosas. surprise. I couldn't go beyond step two. Lo podemos conversar, cuál fue el proceso, porque lo que pasa es que no necesariamente todo el mundo va a llegar ahí y sí puede haber algo mal en el proceso en algún momento en el que no invertiste el número o algo pasó por el estilo. Sí podría suceder, pero de nuevo, de partida, sí hay personas que pudieron no haber llegado a este número. Ahorita lo conversamos un poquito por qué. No voy a dar la respuesta matemática porque quiero que el problema siga abierto para ustedes porque es muy interesante. Carolina, dinos. Sí, a mí no me salió, o sea, no me salió el mismo número del inicio, pero creo Ujú. porque tenía o sea, en algún punto me dio un cero de resultado.
entonces lo tuve que Ya. poner al inicio, no sé si fue por eso. No, lo que sucedió fue lo siguiente. En el caso, por ejemplo, analizando el caso de Andrea, lo que sucedió fue lo siguiente. Tomas este número, claro, el contrario es 1, le restas 1 y te da, te 999. quedan cifras seguidas y al ser cifras seguidas, el siguiente es 0. Por eso te da 0 específicamente, porque como es el límite de los números de 4 cifras, llega la cláusula que habíamos mencionado anteriormente, que So es que you todas need las to cifras son ban iguales. the number of Pero thousands. es un caso muy particular. Ahorita veremos que hay otros casos específicos. And I Vean. had to Pero, tick por it. ejemplo, me gustaría Ajá. decir que ahora que primero habló la maestra Laura, yo que sí tengo ansiedad matemática, sentí como, ay, algo hice mal porque no me salió a mí, ¿no? Entonces, que luego digo, ¿no? Me pongo Sí. en el lado de alumna y digo, híjole, algo Pero hice esto es, mal, ¿no? mira qué interesante porque a veces a los estudiantes les pasa que creen que los problemas matemáticos solo tienen una respuesta. Y de nuevo, y que ven que lo único que importa es la respuesta matemáticamente correcta. No, ellos están ahí para aprender, no para llegar en primera instancia o antes que nadie, que también es una presión habitual del tiempo, a la respuesta matemáticamente correcta. Voy a cerrar esta actividad. Gracias por mencionarlo, Caro, porque creo que es una sensación muy habitual en los chicos. Cuando alguien dice 11 y a mí me dio 14, el chico con menos confianza empieza a borrarlo. Y entonces, y no necesariamente ni tu razonamiento ni tu respuesta matemática es errónea. Y si cometiste algún error en el proceso, lo clave es que hagamos este ejercicio que un poco simulábamos con Andrea de, a ver, ¿qué pasó en el camino? Entremos y ahí hay aprendizaje, ¿sabes? Ahí hay cosas que podemos sacar de qué pasó con el proceso. Bien, vean que esto es un número muy curioso, muy particular. Esto es una gráfica de cuántas veces hay que repetir el proceso para llegar a esta constante que acabamos de mencionar, según los números ordenados de todos los números de 4 cifras. Cada uno de los números representa un puntito en el cuadro de la izquierda y están coloreados según la cantidad de veces que hay que hacer el proceso para llegar hasta ahí. Es, a ver, es un patrón matemático bellísimo. Pueden ver que hay algunos puntos blancos en medio que son los números que no cumplen con la condición. Por ejemplo, son números como el 5555. Entonces, que está por aquí, por ejemplo. Entonces, tiene una belleza matemática muy particular. De hecho, se configura un patrón simétrico y podríamos estudiar como otras cosas por el estilo. El por qué sucede queda de tarea, no lo vamos a mencionar porque nunca hay que revelar completamente el truco, porque la curiosidad matemática tiene que mantenerse. Pero es una constante particular muy interesante en matemáticas. Por eso tiene esta sensación de trucos de magia. Pero vean qué diferente hubiera sido, colegas, si la actividad matemática que yo les hubiera propuesto sería llenar estas 3 hojas de actividad. Hay niños que haciendo esta, porque a ustedes lo hicimos una vez, en una clase podríamos haber hecho un par de veces porque los niños se quedan justo con esta sensación que decía Laura de decir, a ver, con todo número pasa y lo quieren retar. Y quieren poner números difíciles, números grandes, números pequeños, números, vale, o le sumas uno al que hiciste. Juegan con eso todo el tiempo. Si yo hago que los niños lo hagan 3 veces el proceso y llegan al mismo número, no solo es más sorprendente, sino que al mismo tiempo que el objetivo de la actividad que yo les quería poner era que practicáramos la suma y la resta de números de 4 cifras, ese era mi objetivo. Pero lo pude haber hecho también dándoles estas hojas, que en general fue como nosotros lo vivimos. Y por eso la sensación, no es la actividad matemática, no es la matemática misma la que genera esta ansiedad, es el cómo lo llevamos a los salones de clase. Y ahí es donde tiene que estar el foco central. Como decía Laura, esto no es sencillo. Requiere un trabajo muy arduo con los profesores, con los padres de familia y con la comunidad en general. Así que esta era un poco la reflexión matemática que queríamos realizar con la intención de aterrizar un poquito la discusión, quienes no tengan una referencia del tipo de actividad que nos referíamos. Es una actividad de este estilo que, reitero, no cambia el contenido, sino que cambia un contexto de tal manera que se vuelve más interesante, pero sigues practicando las mismas sumas de 4 cifras, las mismas restas de 4 cifras, y sigues practicando, pero en un ambiente que te da mayor apoyo socioemocional y promueve sensaciones más positivas respecto a las matemáticas. Este es un buen ejemplo también, Gerardo, Andrea, y con esto cierro. Dime. sí. No, De, este es un buen adelante. ejemplo también de la actividad de techo bajo, de piso bajo y de techo alto, porque vean que todo el mundo pudo hacer las sumas. Algunos hicieron el doble, algunos saltan automáticamente a otro número y prueban con otro, pero aquí hay un mundo infinito de operaciones que puedes hacer. Tú puedes practicar tanto como gustes. Entonces también ejemplifica ese punto que mencionamos previamente, que es importante mantener en las clases de matemáticas. Adelante. Excelente. Tenemos 5 minutos. Quisiera yo, ¿no? Abrir aquí a las preguntas que han salido en el chat. Si surgió alguna, Carolina, no sé si has estado monitoreando o Ramón, mientras recogen las preguntas, yo
quería tocar este último punto de la docencia, ¿no? Siendo tú tan experto en la formación, ¿qué hay que cambiar primero? ¿La metodología o la mentalidad del profesor? Uf, pregunta complicada, ¿eh? O sea, lo que te puedo responder es que un material no es la solución, y eso lo tenemos claro. Yo siempre bromeo con el equipo interno de Innovamat y le digo, si un material fuera la solución, solo tenemos que sacar más copias. O sea, el proyecto educativo sería muy sencillo. Pero sabemos que toda transformación educativa seria tiene que pasar por el trabajo del profesorado. Y no por un trabajo de decirle a los profes qué hacer, sino por un trabajo de concientizar y darles experiencias alternativas de trabajo. Porque, por ejemplo, y justo respecto a la ansiedad matemática que platicábamos, uno de los principales predictores de la ansiedad matemática en estudiantes es la ansiedad matemática en profesores. Y eso se da bastante en México por el perfil de ingreso tan variado que hay, por las diferentes experiencias que esto conlleva. Hay muchos profesores que no se sienten cómodos en las clases de matemáticas, pero les toca dar clases de mate. Y eso es un gran Ya, predictor, o los padres que ya, ya. transfieren ese Ujú, miedo y esas expectativas a los ujú. estudiantes. Entonces, definitivamente, tener un buen material, por ejemplo, tener sugerencias metodológicas, tener este tipo de problemas ya hechos, propuestos, ayuda muchísimo. Es un gran avance, pero no es el 50% quizás del trabajo. La otra mitad o más de la mitad es trabajo del profesorado, en el cual tenemos que acompañarles y formarles. Entonces, Bien, diría que ambas son claves. Jerry, nos quedan 3 minutos. No sé si hubo alguien que quería hacer alguna pregunta puntual, si no vamos a pasar a la última reflexión. Equipo, Yo ¿hay no, alguna duda o pregunta o comentario? yo no veo ninguna pregunta en el chat, Andrea, pero Thank me you. gustaría preguntar rápidamente, Gerardo, si su metodología incluye este tipo de ejercicios que son bastante creativos desde mi punto de vista, ¿no? Que involucran ese análisis. ¿Ustedes proporcionan ese material en su metodología bien incluido, pues? Sí, la propuesta incluye ambas cosas. Incluye una descripción teórica de cómo construir conocimiento en clase. Incluye una propuesta de sesiones para los profesores, de tal manera que estas actividades están secuenciadas, organizadas. Incluso, y la parte más importante es, incluye sugerencias de gestión de qué preguntar, en qué poner el ojo, en cómo evaluar cierta cosa, tanto cualitativa como cuantitativamente, pero también incluye acompañamiento y formación docente, por lo mismo que mencionaba Andrea. Es como tenemos Súper. asesores específicos. Ay, se te fue Gerardo, Laura. Oh, you're in mute. pero ya, Ya. Ujú. ya, vale, no sé qué pasó, me dio un poco de miedo. Y de nuevo requieren también acompañamiento, porque de nuevo no cambia la realidad educativa, sino cambia con acompañamiento y con formación docente. Entonces incluye todo el bagaje, porque ninguna de las dos cosas por separado nos asegura nada. Pero sí hay una propuesta de sesiones y de actividades matemáticas específicas, pero también hay acompañamiento y recomendaciones de gestión para todas ellas. Jerry, Increíble. 2 minutes. If you were to change one thing about the way the world learns and teaches math today, si pudieras cambiar una sola cosa, ¿con qué mensaje nos dejas para inspirarnos esta tarde? Bien, antes de esto, Andrea, no olvido la pregunta, me la guardo. Nos Ujú. pregunta Jesús Enrique cómo se llama la metodología. El proyecto educativo Oh, general se llama Innovamat. La metodología en concreto no tiene un nombre específico. Nosotros le llamamos construcción de conocimiento matemático con base en resolución de problemas. Digamos que ese es como teóricamente en la categoría en la que nosotros nos posicionamos. Tenemos una caracterización específica de qué significa un problema matemático, que específico, y algunos elementos competenciales y socioemocionales específicos que nos diferencian de algunas otras propuestas que caben en lo mismo, digamos, teóricamente en la misma categoría, pero el proyecto educativo se llama Innovamat. Si tú buscas innovamat.com puedes encontrar más información al respecto. Y por último, Andrea, respecto a qué cambiaría, para mí, esto ya es de formación y es evidentemente muy subjetiva la respuesta, pero para mí el foco en los últimos años ha estado en los aspectos socioemocionales, éticos y similares en la clase de matemática, porque lo que creo es que un estudiante que se siente cómodo haciendo matemáticas y que ve un problema matemático como un reto y que tiene estas sensaciones que ustedes tenían respecto a ¿por qué era el mismo número? Y es como es un estudiante que va a aprender en la vida lo que tenga que aprender, va a buscar lo que tenga que buscar, va a encontrar el número y los dígitos de pi que le hagan falta en el momento que le hagan falta. Pero me preocupa que tenemos mucho conocimiento y poco reflexión ética respecto al uso de ese conocimiento. Y la matemática la Mm. estamos usando para discriminar personas, para dejarlos fuera de privilegios de educación. Lo estamos utilizando para eh, fines negativos incluso a veces, o contrarios a
otros que podríamos tener. Entonces, la reflexión ética y socioemocional en general respecto a la matemática para mí es la que me gustaría poner en el centro y es a lo que le apostaría en los próximos años de trabajo como gran cambio general. Pues muchas gracias, Gerardo. Mencionaste ahora la curiosidad, la creatividad. Sabemos que están en las top, ¿no? Habilidades que se busca desarrollar en los jóvenes de hoy, ¿no? En su perfil de egreso nombradas por el Foro Económico Mundial, así que no estamos tan equivocados de querer que la matemática siga en este camino. Gracias por recordárnoslo y hoy nos llevamos una idea súper poderosa que más allá de enseñar la matemática, ¿no? Es aprender a construir una relación con ellas a partir de los alumnos y para esto reforzar la parte socioemocional. Acuérdense que cuando hay well-being, hay aprendizaje y cuando hay esto, bueno, llenamos a nuestros alumnos con un sentido de propósito y una razón de ser para que puedan contribuir a un mundo mejor. Gracias por asistir a nuestro webinar desde Great Place to Study. Felicidades al equipo de InnovaMath, innovando la matemática con un sentido, con un gran corazón. Thank you, Jerry. Thank you, Luisa. Muchas gracias, Andrea, por el espacio y gracias a todos por estar por acá. Nos encantó tenerlos. Sí. Un punto, Ramón. Solo quería decir que leo en el chat que Laura Ramírez quería finalizar Idea. para socializar una idea. Si ves Los breve, que se pues, puedan lo quedar extendemos adelante. un poco. ¿Sí? Laura Gracias. Gracias, sí. gracias. Me encanta, la verdad, que yo tenía ya unas semanas con esta idea rondándome en la cabeza de cómo poder generar este impacto en nuestras familias, en hacerles ver o ayudarles a hacer este cambio de paradigma respecto a este sentimiento con las matemáticas, ¿no? Y creo que este ejercicio que acabas de realizar, Gerardo, le dio en el clavo o materializó esta idea que tanto he rumiado, pero justamente, o sea, ¿con quién me puedo acercar de Innovamat para gestionar a lo mejor como esta conferencia o plática o taller o clase práctica para los papás de puras actividades de esta naturaleza que nos ayuden a que los papás se sensibilicen respecto a cómo queremos enseñar ahora las matemáticas con los niños? Nosotros nos encargamos de hacer esto porque definitivamente nosotros tenemos talleres para padres. De hecho, Luis ayer realizó uno en Guadalajara con un colegio en concreto porque es un elemento clave. Con los padres, ya aquí como anécdota y para quienes tienen unos minutos para quedarse adicionales, con los padres a mí me encanta trabajar con los padres porque siempre les digo, a ver, siempre tienen la mayoría de sensaciones negativas respecto a la mate y dicen, no, que a mí me encantaría que mi hija no se sintiera frustrada, no se sintiera triste en mate, que no se sintiera incompetente, que no se sintiera, vale. Y les digo, vale, vamos a cambiar cómo se enseña y vamos a hacer, y dicen, ay, pero ¿les podrías enseñar como yo aprendí? Y entonces están en un conflicto entre no poderlo ayudar en casa o no entender qué están haciendo y del otro lado querer que sea distinto a como ellos aprendieron. Y es normal, entonces aquí hay que ayudar a los padres para trazar esos puentes. Justo, y creo que ahorita Yo me encargo de que se comuniquen contigo, así que no te preocupes. Perfecto. Y creo que justo lo que nos enfrentamos, si bien tenemos muchas familias como muy contentas con esta implementación nueva, sí tengo otras familias que dicen, pues es que, o sea, como que no ven reflejado ese mismo esfuerzo que ellos pusieron cuando aprendieron matemáticas en sus hijos, y entonces es como, no, es que siento que no está siendo tan efectivo porque yo le explico de la forma que yo aprendí y no me entiende, o no sabe resolverlo de esa manera, ¿no? Entonces, justo romper ese paradigma. Sí, la inmediatez, la cantidad, los padres se fijan en la cantidad de cifras con las que operas, se fijan en ese tipo a lo que ellos le atribuyen, la cantidad de ejercicios que haces. Para ellos es la dificultad está puesta ahí, no está puesta en el nivel de razonamiento, en el ser exhaustivos, en el ser sistemáticos, en el ser competentes realmente en mate, así que es un cambio de paradigma incluso para los padres. Por eso tenemos estos espacios y en términos de comunidad educativa, pues es clave que tengamos estas pláticas, ¿no? Así que nada, nosotros nos encargamos de que alguien se comunique contigo y tengan esta plática, ¿sale? Al Gracias, respecto. No, gracias a ti por las preguntas y la participación en general. Parece que nos conocíamos y que lo planeamos, pero nada, gracias por entrar en la actividad y compartirlo, porque es clave. Eh, Aprender es un espacio en el cual nos sentimos vulnerables y es necesario que nos sintamos en un espacio seguro y que nos atrevamos a Y qué entrarle. importante es tener a los padres como aliados, ¿no? Porque si no, inconscientemente obstaculizan el proyecto educativo y es por estas creencias que tienen
de cómo ellos aprendieron, y hay que trabajar mucho con los padres de familia, son un pilar importantísimo para GPTS y para crear comunidades florecientes. Definitivamente. Muy bien, Nada, pues gracias a todos. muchísimas gracias. Bonita mañana.